Continuamos con el programa, Germán. Recibimos a quien considero mi amigo mucho tiempo, de discusiones políticas, fundamentalmente, que es el doctor Oscar Cachi Martínez. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y la audiencia del canal. Primero, antes que preguntarle por su último libro, es por qué escribe el libro, porque la verdad que siempre, cada tanto, tira un libro, y qué sé yo, no todo le gusta. Tiene muchas ideas, discusiones de alto vuelo. Qué sé yo, pero él escribe Cantante de la Ciudad y ahora bueno, está en López. La verdad que a mí la causa federal ha sido una causa que he abrazado. Mis libros han sido escritos más describiendo la realidad actual, ¿no? Santa Fe es el centro, Santa Fe nos necesita. Pero bueno, hoy y este año es un año muy especial, ¿no? Se cumplen los 200 años del primer mandato como gobernador del brigadier y pensamos que era una linda excusa para de alguna manera hacer un reconto de la vida apasionante de este hombre y también para invitar a reflexionar sobre la identidad santafesina y sobre si es necesario o no preservar una visión federal. Hay entre paréntesis, le quiero decir algo. Sabe que este programa se ve en Somos Rosario, se ve también en Canal 8 de Nuevo Tuerto. Generalmente esta dicotomía entre el sur y el centro-norte fue algo muy importante. Es interesante hablar también de Brigadier como algo de territorio provincial, no solo de la capital nuestra. Sí, de territorio provincial y de envergadura nacional. Claro. Federalismo, ¿no? Absolutamente. Claro, fue el patriarca de la federación. Yo suelo contar, López fue un héroe, un vencedor de 1000 batallas. Es el hombre que evitó que Argentina termine con una constitución unitaria y monárquica, que era la que quería establecer el Congreso de Tucumán. Congreso, por otra parte, que la gran mayoría cree que es donde se declaró la independencia de todos los argentinos, y es un congreso donde Santa Fe no participó, porque Santa Fe, junto con las provincias del litoral, Córdoba y la banda oriental, ya habían declarado la independencia en el famoso Congreso del Arroyo de la China. En cambio, el Congreso de Tucumán fue el que dictó la Constitución Unitaria de 1819, que planteaba la posibilidad de que tuviéramos una constitución monárquica en cabeza del conde de Luca, un Borbón bajo el protectorado de Francia. Y eso no sucedió porque López, junto a Ramírez y a Campbell, un artiguista, vencieron a las fuerzas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Algunos lo recordarán porque fue el momento donde los caudillos del litoral ataron sus caballos en la pirámide de la Plaza de Mayo, ¿no? Ahí cayó Rondó y se pudo, en definitiva, consolidar el federalismo, porque ahí es donde Buenos Aires, después de la batalla, ¿no?, reconoce la autonomía de las provincias y la libre circulación del río Paraná y el río Uruguay, ¿no? De alguna manera rompiendo por primera vez el monopolio de Buenos Aires. Esa tensión con Capital fue, hasta el día de la fecha existe, y la posición de Brigadier con el famoso Rosas de aquella época, hay muchas charlas y conocidas, ¿no?, de la época. Claro. Y hay una relación. Bueno, justamente nosotros, nosotros planteamos que esta figura, este hombre de a caballo que lideró a criollos y a indios detrás de las luchas de la tema de Rivadavia, hay muchas de la cosas. independencia y del federalismo, está vigente porque la discusión federal está presente en la Argentina. Y fíjate vos que esta semana se ha planteado que el gobierno central quiere detraer 8.500 millones de pesos en el presupuesto que viene a la provincia de Santa Fe. Eso es casi 3.000 pesos por santafesino. La discusión federal está presente cuando de los 70.000 millones de pesos que el gobierno nacional destina al transporte, 60.000 quiere destinarlos al área metropolitana y solo 10.000 al interior del país. Cuando, por ejemplo, la Corte Suprema, con buen tino, reconoce los fondos de coparticipación de la provincia de Santa Fe, y el gobierno nacional no solo no quiere pagarle la totalidad de la deuda, sino que quiere cumplir esa deuda con obras públicas que ya están
en el presupuesto nacional, con lo cual de alguna manera nos quiere pagar con nuestra la representación política, propia plata. La justicia dice que Santa Fe debería tener más diputados nacionales. Estamos en discusiones a veces. Bueno, claro, el federalismo, esta discusión federal está presente, y por eso es tan importante tomar conciencia de quién fue López, ¿no? Porque aquellos debates y las actitudes y el pensamiento y las acciones de López son una enorme brújula para pensar cómo desarrollamos una provincia autónoma, cómo construimos un federalismo igualitario. ¿Qué visión tenés del En el verdadero caudillismo? sentido de la palabra, el federalismo. Claro. ¿Qué visión tenés del caudillismo? Cuando se habla a veces peyorativamente o en mal sentido actualmente, y en aquella época un caudillo era una persona importante. Claro, lo que pasa es que para muchos de los que nos escuchan, por ahí lo conocen más a López por la cancha de Colón o por el ET9 o por la autopista que por saber quién fue, ¿no? Y López fue ese dirigente que pudo interpretar la sensibilidad y los anhelos de la provincia y se expresó como representante genuino de esos anhelos y de esa sensibilidad. Y su gran popularidad fue, podríamos decir, la primaria forma de democracia que tuvo la Argentina. Nuestro caudillo o los caudillos, al decir de Alberdi, fueron los preferidos de la democracia de aquel tiempo. Qué palabra esa, está bueno. Los preferidos de la democracia de aquel tiempo. Bueno. Y de alguna manera, ellos fueron los dirigentes que asumieron la responsabilidad de plantear para las provincias objetivos posibles, deseables y realizables, y por eso dejaron una huella tan profunda. Recordemos que cuando se produce la Revolución de Mayo, en 1810, el país estaba contento, porque creían que algo había cambiado, ¿no? Pero Santa Fe rápidamente se desilusiona, lo mismo que muchas provincias, porque al poco de transitar esa revolución nos damos cuenta que el objetivo era cambiar de centralismo. Mirá si es tan así, que los santafesinos a través del Cabildo eligen a Francisco Candioti y se lo proponen a la primera junta. ¿Y cuál es la respuesta de Buenos Aires? Designar a Manuel Ruiz, a un español. Claro. Después de la Revolución de Mayo hacia España, Buenos Aires le manda un español a Santa Fe, como si les hubiera sobrado, digamos, ¿no es cierto? Nada, claro. Y entonces ahí realmente repasar la historia de López hay algo muy importante que hizo en 1819, que fue ese estatuto provisorio, creo que se llama, que de alguna manera para la época era muy avanzado, que era una constitución provincial. Hoy discusión que estamos reeditando, digamos. No, fíjate vos que López tiene esto, ¿no? Él fue un vencedor de 1000 batallas, él vencía con inteligencia, con conocimiento del territorio y con coraje, aún en dificultades, en debilidades desde el punto de vista militar, pero paso seguido ayudaba a colaborar a generar instituciones. Él vence en 2 batallas que son muy importantes, Fraile Muerto y La Herradura, el intento de Buenos Aires, de Pueyrredón, de terminar con estos rebeldes que querían elegir sus propios gobernantes y querían ser provincia, ¿no? Pero claro, eso permitió que López pudiera dictar la Constitución del año 1819, que es la primer Constitución federal de toda la Argentina. López con esta Constitución y con los pactos preexistentes realmente consolida los cimientos del sistema jurídico institucional. De poderes nace también un poco. Claro, y ahí establece cuestiones muy importante. Por ejemplo, ahí demuestra que él tiene una visión latinoamericana, haciendo que cualquier ciudadano de la patria grande de América Latina fuera considerado ciudadano de Santa Fe. Ahí establece la división de poderes y ahí fundamentalmente rechaza la Constitución unitaria de Tucumán, que establecía que los gobernadores lo iba a designar el poder central. Tuvo plumas distinguidas acompañándolo, Amenábar, Seguí, Urtubey.
Pero claro, no solo fue parte de esa pluma. Pero la decisión política la tenía claro, él. la tenía él. Fue una constitución de las que se denomina historicista. Digamos, un derecho aplicado a la realidad que vive un pueblo, una forma de aplicar el derecho que ya reivindicaba San Martín. Y fue una constitución que permitió ser modificada en el tiempo, por lo tanto, ahí ya nos deja una enseñanza. No hay que enamorarse de las mejores leyes, sino hay que hacer leyes acorde con las necesidades del pueblo. Y después, a lo largo de su gestión, hay cosas que va modificando. Elimina el cabildo, que era una institución que venía de la etapa colonial, y deja la representación del pueblo en manos de la asamblea. Al inicio, el sistema judicial, porque venía del ámbito monárquico, tenía en cabeza del Ejecutivo, digamos, la función de Cámara de Apelaciones. Después él crea el Tribunal de Alzada y crea el sistema judicial santafesino. Sí, él fue un arquitecto también de instituciones, y también gracias a sus batallas logró que se logre el Pacto de Pilar, después de la batalla de Cepeda, el pacto, el cuadrilátero, después de vencerlo a Ramírez, cuando Ramírez realmente entra a transitar por el camino de la tiranía, ¿no? Ojo que lo de Paraná no mira. No, pero se lo van a enojar, no van a buscar. En un momento Ramírez traiciona a Artigas y declara la República Autónoma de Entre Ríos. Él fue protagonista venciendo a Lavalle en esas memorables batallas, ¿no? Del mío mío. Sin cabeza, creo que le decían a Lavalle, ¿no? Algo así. Claro, espada sin cabeza. Sí, era un gran guerrero, ¿no? Era jodido. Lavalle era jodido. Suelo citarlo a Orlando de la Cruz, que cuenta que Lavalle degollaba con las dos manos arriba del caballo. Fue uno de los grandes generales de las luchas por la libertad, ¿no? Por la independencia. Pero claro, Lavalle comete un error. Yo diría, le dijo despectivamente, ¿no? Era una espada sin cabeza. Sí. Yo diría que Lavalle cometió uno de los crímenes más aberrantes de la historia de la Argentina, cuando en los campos de Navarro fusila a Dorrego. Lo voy a poner en un compromiso. Pero ¿qué haría López hoy? Porque, o sea, ¿cómo sería el López de hoy? Y sería un hombre con una brújula muy clara, direccionada hacia la defensa de los intereses federales. La verdad que no sería un hombre manso, sería un rebelde, ¿no? Un rebelde en contra del centralismo, y tal vez esa rebeldía que tuvo no solo para defender a Santa Fe, sino para imaginar un país. Imaginemos que el sueño era un país donde todos tuviéramos los mismos derechos en cualquier lugar donde nos tocara nacer, porque el centralismo se expresa de mil formas, ¿no? En los medios de comunicación. Sí. Es decir, qué dificultad que tiene un periodista del interior para que sus contenidos puedan ser conocidos en toda la geografía nacional, ¿no? Lo vemos ahí, lo vemos en la economía, lo vemos hasta la hora en la forma de pensar el desarrollo del país, ¿no? A veces dejando de lado las economías regionales, dejando de lado las obras de infraestructura que permitan al interior vincularse con el mundo sin pasar por Buenos Aires. Sería un hombre de convicciones firmes, planteando ese modelo. Claro. ¿Reformaría la Constitución, López, por ejemplo? Sí, claro. A mí me preguntaron sobre la reforma de la Constitución. La verdad que qué lindo sería que el año que viene, que se cumplen 200 años de esa Constitución, Santa Fe dictara una nueva Constitución que, por ejemplo, a los presidentes de comuna no los condenara a ser administradores de segunda y que cada 2 años tenga que estar en elecciones, o que pudiéramos tener un sistema judicial fuerte con un consejo de la magistratura, o que se defendiera... ¿Qué reforma harías al Poder Judicial? Es un tipo que conoce mucho el tema judicial. ¿Qué reforma le harías? Bueno, yo creo que el sistema judicial debe tener un sistema de designación
de control y Ha sido remoción de asesor del jueces. Consejo de la Magistratura a nivel nacional, una persona que ha trabajado a un nivel muy alto. Por eso te pregunto, ¿qué haría? Sí, yo creo que sería muy importante que el sistema judicial santafesino efectivamente tenga mayores niveles de independencia. Ahora, vos me preguntabas de la reforma. A mí me parece un poco mezquino esto de que privemos a la provincia de una reforma por intereses electorales. Sí, se lo intenta asociar directamente. Bueno, al electoral. pero vamos a lo concreto. Si el problema es que Lifchi pueda competir en una elección, bueno, tal vez habría que ya superar esa instancia y hasta proponerle a Lifchi que esté por encima de estas cuestiones, que se excluya de la posibilidad de ser reelecto, pero al resto de los dirigentes, que no nos priven de tener una constitución acorde con las necesidades de este tiempo. No puede ser la mezquindad de unos o de otros, porque si analizamos la historia reciente, todas las fuerzas políticas, en función de sus mezquindades, han evitado que esto se materialice. Y allí tratar la posibilidad de que haya una procuración de la juventud, y allí establecer que se contemple la necesidad de una infraestructura ferroviaria, fluvial, de comunicaciones y telecomunicaciones para construir federalismo, y que se plantee que Santa Fe esté en el ámbito de la región centro, y que se puedan establecer estas áreas metropolitanas y los procesos de integración interregional a través de que comunas y municipios puedan trabajar juntos en temas importantes. ¿Qué te parece a vos que habría que hacer con la legislatura, con el poder legislativo? Bueno, yo creo que el poder... Por ejemplo, 28 diputados de forma automática. Las dos No, cámaras, me parece que la proporcionalidad sería... Elecciones, no sé, te pregunto la proporcionalidad sería algo razonable. Tipo Don con el sistema. Posible. Es más... si vos me preguntás a mí, yo creo que a nivel provincial habría que instrumentar un sistema casi parlamentario de primer ministro que invite a la participación de la legislatura más activamente. Y tenemos nosotros la preparación política para ese sistema de tipo más europeo, digamos, más inglés, por decirlo de alguna manera. Nosotros yo creo que es posible, creo que tenemos dirigentes inteligentes que, claro, tienen que aprovechar ese talento y ejercerlo, ¿no? Porque hay gobiernos que duran menos a veces, mirá el Moro Rajoy, qué sé yo, hay gobiernos que duran menos cuando está esa posibilidad parlamentaria. Bueno, pero el gobernador yo creo que tiene que tener un mandato de 4 años, pero el jefe de gabinete, de verdad que sería bueno que tenga un control parlamentario. Yo creo en un parlamento con poder, no sin poder. Creo que también la Defensoría del Pueblo, la Procuración de la Juventud, un organismo de defensa del consumidor, deberían ser parte y anexo del Poder Legislativo. También deberíamos contemplar en nuestra Constitución la defensa de los intereses de los consumidores, ¿no? Y que no nos aumenten las tarifas unilateralmente sin al menos poder debatir y discutir en audiencias públicas vinculantes cómo se conforman las tarifas. ¿No pierde el control de la política si las audiencias públicas son vinculantes? Bueno, ¿qué es la política, no? Porque si la política es la polis y la ciudadanía y el pueblo pueden controlar cómo se conforman las tarifas que pagan los ciudadanos y que no dependa de la arbitrariedad de un funcionario de turno, yo diría que al contrario, se reivindica la política y empieza a reconciliarla con el ciudadano que se ve afectado por Quiero los traerte excesos. a un tema que, bueno, está bien que nos ven en toda la provincia, pero toda la provincia está enterada de esta discusión o tensión entre el gobierno de la provincia y la ciudad de Santa Fe. Tu corazón siempre estuvo en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo la estás viendo? El tema de la electricidad es un punto, pero hay varios puntos, ¿no?, que se están discutiendo. Lichi, Corral, esa discusión, ¿cómo la estás viendo? Bueno, lo he visto en el tema de la luz, ¿no? El tema de la discusión. Yo creo que todo lo que transparente la realidad de los servicios públicos, bienvenido sea, ¿no? Ajá. Y tal vez en eso haya que decir que bueno, no puede haber el Estado que le pide a los ciudadanos que cumpla con sus obligaciones. Y muchas veces hemos dicho que el problema que tienen nuestras empresas es que a veces
los vecinos se cuelgan, sea el mismo Estado el que termina colgándose de la luz, ¿no? Ahora, claro, el Estado también tiene que cobrar tarifas de acuerdo a los costos y los valores que corresponden. Entonces, bueno, me parece que bienvenido sea. Yo no quiero, ni imagino, pensando en el brigadier, ni un intendente ni un gobernador manso, ¿no? A mí me gusta justamente, eso no significa que la discusión no tenga que ser seria. A mí me preocuparía más la discusión del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la provincia, porque me preocupa cuando veo que más allá de los anuncios, el puente Santa Fe-Paraná no se concreta y veo que avanzan con el soterramiento del ferrocarril Belgrano, que es en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Me preocupa que no luchemos parejo para que no se meta mano en los recursos de la coparticipación y que no planteemos de manera contundente la necesidad de que Santa Fe sea respetada en el escenario nacional. Y bueno, y en eso creo que tal vez podamos encontrar consenso. Es decir, que más allá de los colores o los matices, que reivindiquemos la cuestión federal, que es en definitiva reivindicar la defensa de la gente que nos ha acompañado, ¿no? Que nos ha votado, y que debería ser la responsabilidad de todo dirigente que venga de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Santa Fe. Vos sos un político de muchos años, ¿no? Fuiste tal vez el diputado bueno, más joven. Años. No, pero fuiste el diputado más joven de la provincia. Eso hay que recordárselo a los 23. El primer diputado más joven de la historia de Santa Fe. Ahora, la pregunta, yo te quiero traer al tema de la ciudad de Santa Fe porque yo sé que tu corazón siempre estuvo ahí, o por lo menos pienso eso. Sí. Como pregunta final, ¿cómo la ves y si vas a hacer algo acá? Hay mucha gente que a vos te sigue. Bueno, he presentado un libro sobre el brigadier. No, vos me entendés, tema político. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés ganas de interesa, sí, me interesa trabajar en las escuelas. Uh-huh. Me interesa llevar esta vida del brigadier a todo aquel que entienda que tiene que ser de alguna manera depositario de este legado. Y me interesa una provincia con mirada alta, ¿no? Es decir, ojalá aquellos que lean el libro... Mira, yo te voy a contar algo que hablo con Gem. Traigo a otro político para darte un ejemplo. Durante mucho tiempo Gem ha sido vicegobernador, concejal, diputado, pero siempre me dice, yo quisiera ser intendente. Y yo he tenido un periplo por la política muy interesante, cargo muy importante, pero en el fondo creo que te gustaría ser intendente. En tu corazón, creo que siempre estuvo... uno de los deseos más grandes que tuve en la vida fue ser intendente, en otro tiempo. Uh-huh. Y nunca yo disimulé eso, pero claro, me parece que más allá de las personas, yo creo que Santa Fe lo que necesita un debate profundo y con jerarquía de altura, a la altura de lo que es esta ciudad de Santa Fe, capital de la provincia invencible, ¿no? Claro. Me parece que ahí sí, yo por ahí extraño la universidad, por ejemplo, como usina de pensamiento para discutir el futuro de Santa Fe. ¿Qué eso no está pasando ahora? Tal vez no en la magnitud o en la envergadura que en algún momento se planteó. Extraño incluso instituciones intermedias que antes se entusiasmaban con poder recuperar el protagonismo de la ciudad. Extraño dirigentes de fuste, de vuelo, que plantearan objetivos trascendentes. Y lo que están ahora, yo tengo que preguntar, lo que están ahora no están a esa altura. Discusiones de alto vuelo. Claro, sí, yo creo que, tal vez uno recuerda algunas discusiones que han quedado adormecidas, ¿no? Nosotros, los que participamos en la Fundación Centro, también en algún momento estuvimos con una voz más alta, imaginando a Santa Fe en el contexto de la región centro, en el contexto de construir un área metropolitana con Paraná, en el contexto de hacer de esta ciudad una ciudad
que fuera centro de un nodo logístico ferroviario, que fuera no solamente una ciudad comercial, sino también una ciudad de desarrollo industrial, una ciudad educativa, que nos diera un horizonte importante y sobre todo que sirviera para que la ciudad no siga padeciendo las desigualdades. Viste que tiene un candidato a intendente adentro, él lo quiere disimular, pero le gusta. No, yo de verdad que me siento muy cómodo en este rol que he decidido y quiero agradecer en primer lugar a Hugo Lazzarini, un artista extraordinario de la ciudad de Santa Fe, por haber ilustrado nuestro libro, a Rafael Bielsa por haber prologado el libro. Con el Rafa hemos compartido en más de una ocasión una charla sobre la importancia. Es un tipo brillante. Bielsa es un tipo brillante. Un hombre brillante y generoso, con una visión del mundo, de Latinoamérica y de la Argentina que merece siempre muchos dicen atender. que fue el último canciller importante que tuvimos en análisis, algunos dicen, ¿no? A Malcorra también se la rescata en algún punto, por su conocimiento más que nada. Sí, yo la verdad que puedo hablar de Rafael. Nosotros hemos compartido momentos, digamos, también de las lides políticas. Recordarás que conformamos una fórmula y él es un gran escritor que la verdad que nos ha honrado con este prólogo. Y la verdad que estoy muy contento en este rol. La verdad que agradecerle al diario El Litoral y a las editoriales, a Mauro Jardín y a la librería Alicia Libros, donde van a estar disponibles nuestros libros. Y con la fundación vamos a tratar de ir a charlar a las escuelas y vamos a tratar de acercarle a los docentes de historia este material, porque es un libro amable, un libro sencillo, de fácil lectura, que pretende ser material para los docentes secundarios, los docentes de escuela primaria, y por qué no, también a los jóvenes y los no tan jóvenes. Bueno, si me compro uno, prométame que lo va a prologar. Me lo va sí, a por lo menos sí, dedicar. con todo gusto. Gracias, Cachi, por venir. Bueno, muy amable, gracias muy a usted, amable por venir. Gracias, Cachi.